Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o como decimos siempre, en el momento en el que estén sintonizando este programa, les damos la bienvenida a una nueva emisión de La Última Página. Y como ya saben, este programa no puede manifestarse en el queroma, ¿sí?, en el éter de Internet o de YouTube o de lo que sea que organice esta movida metafísica de la existencia digital de La Última Página, sin, por supuesto, la manifestación primera, sui generis, Porrini sui generis, ¿sí? Aborigen, in illo tempore, ya ínclito en ese momento, Sebastián Porrini. ¿Cómo le va, Porrini? ¿Cómo le va, maestro? En fin, por momentos no sé. Ay, no Dios sé. mío, es que... Me siento dentro de... ¿Qué podría ser? Del Mahabharata. Usted es una, yo se lo dije en algún momento, se reía. Usted es una manifestación, es una emanación sefirótica. ¿no? Es una emanación sefirótica. Qué sé yo qué, y el Porrini. De mí tendría que hablar, por ejemplo, un plotino. Claro, la porrinidad del porrinismo. ¿Qué es la porrinidad del porrinismo? No nos preguntamos. Eso parece Heidegger. Heidegger, ¿no? Sí, la manifestación del ser ahí del porrinismo, ¿no? Bueno, basta. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Buenas tardes, Sebastián, ¿cómo está? Digo bien, buenas tardes bien. porque estamos grabando de tarde, pero esto va a salir no sé a qué hora, si sale. Bueno, aquí estamos nuevamente, seguimos leyendo como siempre, y hoy particularmente le vamos a confesar, tenemos un grupo de programas preparados, pero hoy dijimos vamos a hacer algo distinto, o no sé si es distinto, pero seguimos un poco deficitarios de bebida espirituosa, porque yo me tengo que ir a dar clases acá. Total, y yo tengo que tomar examen. Y vos tenés que tomar examen, así que bueno, volvimos a la presencialidad en las clases, entonces ya no podemos tomarnos ciertas licencias que nos tomábamos, pero ya vamos a volver, de a poquito vamos a volver a cierta espirituosidad en nuestro beber. En Lozano, miren. Estamos en Lozano, yo estoy tomando un té, es la hora del té, así que bueno, nada, aquí estamos. Les decíamos que vamos a hacer algo distinto. Tal vez algún programa hemos hecho en relación con esto, pero no vamos a hablar de un autor, vamos a hablar de varios tal vez, son una excusa. Sí vamos a hablar de un tópico, un tema que obra como principio fundante o principio propio de lo que se llama la literatura fantástica, ¿no? Ambos somos grandes amantes de la literatura fantástica, del concepto de lo fantástico, obviamente desde las múltiples lecturas que hemos tenido, un poco también últimamente acompañados y acompañando la teoría de la fantástica de Fareta, que es muy interesante, independientemente de que bueno, nosotros también tengamos nuestra mirada sobre lo fantástico. Lo que propone Ángel, ¿no?, como esa otra parte, esa otredad que vuelve manifestada como algo extraño, que porque en algún momento fue conocida, ahora vuelve como algo extraño, etc. Recomendamos que vean esa hermosa charla que dio en la Biblioteca Nacional, ¿sí? En el que desarrolla algunas ideas sobre la fantástica. Exacto. Pero dentro del espectro enorme de la literatura fantástica o de los tópicos de la literatura fantástica, creo, Sebastián, que hay un elemento, y yo me animo a decir ya no un elemento, sino un espacio. La cuestión de la espacialidad, muy importante, en la literatura fantástica es fundamental. Si hacemos un raconto rápidamente, por supuesto, los primeros registros de la literatura fantástica como tal, obviamente, suceden en el siglo XVIII, ¿no? Perdón, profesor, discúlpeme. Sí. Notará que me estoy sonriendo porque se me acaba de ocurrir una analogía y a usted le gustan mis analogías. Bueno, a ver, dispare, Porrini. El espacio es a la literatura de terror lo que el tiempo a la fantástica. Bueno, muy bien, Porrini, está bien, tiene razón. Bueno, ya que estamos hablando de literatura de terror, en este caso, porque obviamente vamos a ir a la literatura de terror, claro, la espacialidad, que ya no los personajes solamente, ya no el tipo de narrador o el suceso en definitiva terrorífico, sino que la instauración del espacio físico en el que sucede un relato fantástico de terror tiene, o desde nuestra lectura, debería tener alguna significación en torno de cómo efectivamente ese espacio que en un momento es conocido, doméstico, sí, señor, habitable, seguro, a partir de la operación de la fantástica o del terror, se convierte en algo efectivamente extraño, ¿sí?, en algo inhóspito, en algo que permite la apertura a esa otredad
que viene a romper con el orden establecido. Sí, señor. Y en este caso vamos a hablar de literatura relacionada con el espacio doméstico de la casa. La casa. Del hogar. Exactamente. Digamos, esa suerte del oikos, que deja de ser oikos para convertirse en, ¿cómo decirlo? En sebastos. En lo terrible. Muy bien. En lo terrible, en lo manifestado. Digo, a ver, tópicos comunes de la literatura fantástica, la casa embrujada, el castillo embrujado, que también oficia como... Claro. Pero lo importante aquí es que la literatura de terror empieza o desarrolla una suerte de intervención sobre un espacio conocido. Exactamente. Digo, si nos figuramos la idea de una casa, de un hogar, de un espacio físico, seguramente vamos a encontrar una definición o una aproximación a esa definición que ronda con lo, decíamos anteriormente, lo doméstico, lo confortable, lo conocido. Sin embargo, cuando entramos en el terreno de la literatura de terror, ese espacio confortable y conocido es el escenario perfecto justamente para cuestionar ese orden natural armónico de lo conocido. Exactamente. Exactamente. La casa que en muchos aspectos se construyó sobre la base de un anhelo. Claro, ¿no? Un hogar. Claro, uno construye generalmente una casa para, voy a decirlo sencillamente, para pasarla bien. Sí. ¿No es cierto? La domesticidad justamente es eso. Claro, es un espacio donde uno puede... Por eso el oikos, claro. ¿No? Estamos hablando. Sin embargo, ¿no? Hechos puntuales e incluso el lugar físico, el terreno donde se construye, puede ser un efecto de cambio, ¿no? No solo un efecto físico, sino también puede tener cargas del pasado. Yo soy una persona, voy a confesar, Diego, vos lo sabés, yo soy una persona convencida de que los objetos se cargan de la energía de quien los ha tenido. Por eso es tan valioso a veces el recibir un objeto de otra persona o demás. Ahí queda alguna memoria, no quiero decir que se manifieste, por favor, entiéndame, sino que hay como una carga, ¿no? En la importancia de quien manejó un libro y uno lo recibe, o estamos hablando de, no sé, de un determinado objeto, en el caso de una tetera como tenemos acá, que fue usada por otros. Bueno, creo que eso también a los seres humanos nos dibuja en nuestra psiquis algo. Y en el caso de una casa es muy fuerte. ¿Qué pasa? Que entras a una casa y vos decís, bueno... Insisto con esto, el espacio de la casa, el espacio doméstico de la casa, es un espacio que uno habita. Claro. Y en ese habitar... Hay energías. Hay energías, en ese habitar, como bien dijiste, hay un anhelo, que a veces, bueno, uno puede entrar en la disquisición de, bueno, la casa propia, qué sé yo, eso va por otro lado, pero ya el hecho del ámbito donde uno vive, el vivir, yo vivo en mi casa, vos vivís en tu casa, ya opera como mundo conocido, mundo estable, mundo visible. Cuando la literatura de terror, sobre todo con los grandes maestros del terror, como Poe, por ejemplo, empiezan a generar dentro del espacio conocido una situación totalmente inexplicable, totalmente, ¿cómo se dice?, inefable, vacilante, siguiendo a Todorov, ese mismo espacio tiene un giro. Entonces tenemos la presencia de la casa como una dualidad. Exacto. ¿No? Claro. Es decir, dualidad en la que justamente como espacio cerrado permite la apertura de otra cosa, de lo otro. Queda una ventana abierta. Queda una ventana abierta como el cuento fabuloso de Saki, ¿no? La ventana abierta, que es un cuento magnífico. Algún día le tenemos que dedicar a Saki un programa. Pero a mí me gustaría, por ejemplo, mencionar dos textos, de los muchos que podría citar, pero obviamente voy a volver a Poe. Poe me parece que es un escritor que entiende cabalmente que lo fantástico, llamémosle lo fantástico, o lo terrorífico, el terror como una forma de fantástico. El terror como una forma de fantástico, gracias. No necesita de escenarios demasiado alejados de la civilidad, de la modernidad, de la urbe, que ese es otro elemento también. ¿Dónde está ubicada la casa? Bueno, en el caso del cuento que voy a mencionar, está ubicada en las afueras de la ciudad, pero generalmente el espacio doméstico es un espacio urbano, es un espacio de una vecindad, donde hay una comunidad organizada o semi-organizada, qué sé yo qué, y de pronto, ¡pum!, algo sucede allí, o hay una entidad o una manifestación de una otredad que desmigaja o
digamos, destruye la casa. Sí. Obviamente estoy por citar el cuento de Poe, uno de los grandes cuentos de Poe, que es La caída de la casa Usher. Ese cuento terrible en el que un viajero a la noche, tarde a la noche, va a visitar a su viejo amigo Roderick Usher, porque está muy enfermo, está muy, digamos, muy decaído, porque ha sucedido algo. Ha muerto la hermana de Roderick. Ha muerto la hermana de Roderick Usher. Bueno, quienes leyeron el cuento saben que hay todo un trabajo con la manifestación de la muerte y de la... También eso, ¿no? Porque la hermana de Roderick Usher ha muerto, entre comillas, y está en una instancia de pasaje. Claro. ¿No? Hablemos de pasajes, ¿no? Exacto. En la casa, en la literatura de terror, va a oficiar ya no como un espacio de confort, sino como un espacio de pasaje. Claro. Justamente. Un espacio intermedio, ¿sí? Una zona de tensión dialógica entre lo conocido y lo no conocido. Exacto. Donde se disputa justamente la presencia visible de lo cotidiano versus la presencia ominosa de la otredad fantástica. Fíjense cómo empieza el cuento. Durante todo un día de otoño, también una estación de pasaje, triste, oscuro, silencioso, cuando las nubes se cernían bajas y pesadas en el cielo, crucé solo a caballo una región singularmente lúgubre del país, y al fin, al acercarse las sombras de la noche, me encontré a la vista de la melancólica casa Usher. Listo. Todos los adjetivos. Primer párrafo del cuento nos sitúa en la melancólica, solitaria, lúgubre casa Usher. No sé cómo fue, pero a la primera mirada que eché al edificio, invadió mi espíritu un sentimiento de insoportable tristeza. Digo insoportable porque no lo atemperaba ninguno de esos sentimientos semiagradables por ser poéticos, con los cuales recibe el espíritu aún las más austeras imágenes naturales de lo desolado o lo terrible. O sea, el narrador nos está diciendo, frente a la casa de Usher, mi sentimiento no es aquel sentimiento de, no sé, ver un bosque umbroso a la noche, oscuro, o ver, no sé, una cueva natural, claro, ¿no? o un paisaje tétrico. No, la misma casa le genera al narrador una sensación o un sentimiento insoportable. Hay algo en la casa, hay algo en el edificio que él no puede soportar. Claro. Miré el escenario que tenía delante, la casa y el sencillo paisaje del dominio, las paredes desnudas, las ventanas como ojos vacíos, los ralos y siniestros juncos y escasos troncos de árboles agostados. Con una fuerte depresión de ánimo únicamente comparable como sensación terrena al despertar del fumador de opio, la amarga caída en la existencia cotidiana, el horrible descorrerse del velo. Era una frialdad, un abatimiento, un malestar del corazón, una irremediable tristeza mental que ningún acicate de la imaginación podía desviar hacia alguna forma de lo sublime. ¿Qué era? Me detuve a pensar. ¿Qué era lo que así me desalentaba en la contemplación de la casa Usher? Misterio insoluble. Y yo no podía luchar con los sombríos pensamientos que se congregaban a mi alrededor mientras reflexionaba. Bueno, y el cuento, por supuesto, sigue. Una serie de descripciones. En esa mansión de melancolía, sin embargo, proyectaba pasar algunas semanas. Su propietario, Roderick Usher, había sido uno de mis alegres compañeros. Y ahí empieza el cuento. Pero observen ustedes la atención demasiado llamativa del narrador del cuento sobre lo que la casa le genera. Esta palabra, misterio insoluble. Uno dirá, bueno, ¿qué hay en la casa? Obviamente el cuento se llama La caída de la casa Usher. ¿Por qué? Porque sabemos que el narrador ha experimentado algo terrible en esa casa. Y nos está contando eso. Entonces lo primero que nos tiene que decir es, hay algo allí que no puedo explicar. Claro. Una sensación melancólica, una sensación de tristeza que no puedo explicar. Porque sabe que hay un estado de transformación antes de entrar a la casa, la vista de la casa, y luego de entrar y de salir y ver cómo esa casa efectivamente se derrumba. Se derrumba paradójicamente en el momento en el que
no quiero contar el final, sucede el hecho ominoso, el hecho fantástico, en relación con lo que aparentemente había ocurrido con la hermana de Roderick Asher. Claro. Y ahí entramos en lo que decía anteriormente, una zona de tensiones en la casa. Ya la casa de Asher no es la casa de Asher. Claro. Ya es un espacio totalmente dominado Exacto. por lo ominoso, por esa sensación incomprensible, Sí, señor. por esa suerte de arriba y abajo, Qué porque importante. también el sótano y el techo, La cripta. el descenso y el ascenso de lo terrible, operan como principios constructivos del cuento. La caída de la casa Asher es no solamente uno de los mejores cuentos de Poe, sino es uno de los cuentos epigonales para entender la esencia de la literatura fantástica y de terror sobre todo, en el sentido de que el terror en Poe opera como una instancia que se inmiscuye desde adentro para salir y manifestarse. ¿Desde adentro de qué? Se preguntará uno. Quizá la respuesta más lábil, la respuesta más sencilla, es decir, bueno, de la psiquis del personaje, Claro. porque Roderick Asher está perturbado, Exacto. porque tiene alguna manifestación melancólica, porque está triste por la muerte de la hermana. Ahora, cuando sucede lo que sucede, esa manifestación horrorosa sale de abajo, de la cripta de la casa. Sí, señor. ¿No? Exacto. Sí, señor. Digo, la casa allí opera como catalizador, Claro. ya no espacio doméstico, alegre y feliz, familiar, sino como espacio de caída, literalmente, Exactamente. y de, ¿cómo decirlo?, de conductor, Condena. de condena, de algo terrible. Se invierte. Se ¿no? invierte, Se claro, invierte. es el upside down, ¿no? Claro. Dar vuelta el mundo conocido Exacto. para que lo que está abajo... La otra parte. La otra parte. Esa otra parte está en la casa. No hay que irse a un bosque con piedras sagradas y qué sé yo qué. Claro, ¿no? claro. Eso es lo gótico. Claro. ¿no? Ya Poe entiende, esto que nosotros consideramos en la modernidad como un lugar conocido, se torna cada vez misterio Más desconocido. insoluble. Claro. Vuelvo a esa frase o a ese texto hermoso de Julio Valderrama sobre la poética, ¿no? Es decir, la idea de misterio, Totalmente. la idea del misterio es semejante a la línea del horizonte. Cuanto más me acerco a querer desentrañarlo, más se aleja su La esencia. paradoja, No claro. es el enigma. Claro. Después uno podrá decir, la mayoría de los cuentos de Poe, los más importantes, transcurren en la interioridad de una casa. El gato negro, en un sótano. ¿Y en qué casa? ¿Y en qué casas? Claro. En un qué sótano. casa? Sí. El corazón de la Tor. También, otra vez, lo que va Exacto. hacia abajo y hacia adentro de una casa. Los crímenes de la Rue Los Morgue. crímenes de la Rue de Morgue. Por tomar un policial. Por tomar un policial, que es una casa múltiple, porque es Totalmente. una especie de conventillo, ¿no? Sí. De vecindario. En la máscara de la muerte roja. Sí, en el La palacio. máscara de la muerte roja, que es un palacio, también no es pero es un palacio donde el príncipe Próspero encierra en una peste, ¿no? A sus súbditos más fieles, y en ese espacio cerrado, aparentemente seguro, doméstico, se manifiesta el horror, el terror. Exacto. Eso como para empezar a charlar. Bien. En cuanto a Poe, ¿no es cierto? Como verán, Diego hoy empezó con un clásico de clásicos, ¿no? Pero ya que estamos con norteamericanos, Sí. Diego, vamos a hacer... Vas a hablar de un texto polémico. Sí. Sí, los elementos. Es un texto polémico. Después ustedes decidirán. Claro. Ya que estamos con norteamericanos, yo voy a trabajar con una novela de un norteamericano, Michael McDowell, Los Elementales, discípulo gran amigo de Stephen King. Lamentablemente fallecido en 1999, bastante joven. Michael McDowell nació en 1950, así que tenía 49 años. 150 años después, por redondear, ¿no?, de la caída de la casa de Asher, él escribe Los Elementales. Sin lugar a dudas, no hay una relación, digamos, de homenaje o demás, pero hay una serie de elementos comunes. Miren la tapa que ha hecho la editorial La Bestia Equilátera, muy bien, la casa. Ahora, aquí hay algo particular, una casa oscura, ¿no?, aparte y demás. Los Elementales es una historia, yo cuando la leí tuve
la sensación de que era un texto que no podía dejar de leer. Eso para mí es muy importante en un texto, ¿no es cierto? Un clásico, en un texto literario. Una novela, ¿no? Qué bueno cuando uno siente la atracción, digamos, casi magnética, atávica, de no poder dejar el texto. Está muy bien narrado, es un texto con una, les diría, con velocidad y morosidad, tiene las dos cosas, está muy bien logrado. Y la historia es la siguiente. La historia empieza con un velorio, ¿sí? Pero uno diría, bueno, ya está, en un funeral estamos, ¿no? De una matriarca, por decirlo de una manera, de una matriarca que es Marian, que va a ser, está siendo velada, y hay un hecho insólito. Los hijos, cuando está la madre allí siendo velada, con casi nadie presente, ¿no? Hacen un ritual de confirmación de muerte, ¿sí? Que deja a todos los que no sabían de esto de una manera absolutamente asombrados. ¿Dónde transcurre? Por supuesto, sí, como se estarán imaginando, en el sur de los Estados Unidos, más exactamente en la región del Mississippi, ¿no? Donde creo que, si no me equivoco, el estado es Alabama. En Greenville, Alabama. Claro, es decir, allí en una ciudad de estas que parecen no pasar el tiempo nunca, una de las hijas de Marian es monja católica, muy importante el hecho, porque ella ha ingresado a la institución, o sea, yo supongo que por los apellidos y demás, McDowell, hay algo o bien irlandés o demás, como que pasó así, con mezcla de franceses, porque tiene el apellido francés en la zona del sur de la Luisiana, por decirlo de una manera. Y esta familia recibe la visita de Looker, que es, ¿cómo decirlo? Es el hijo de una amiga de la que está siendo velada, Big Bárbara, que ha sido la mejor amiga de esta mujer, que bastante odiada por todo, más que todo porque parece que tenía un carácter muy, muy tiránico y demás, pero esta mujer lo siente mucho y ha hecho venir al hijo, que vive ¿dónde? En Nueva York. O sea, vive en los Estados Unidos luminosos, ¿no? Los Estados Unidos... Central. El centro, claro, vive en el centro. Bien, que si bien nació en el sur, y eso va a ser lo atávico, ¿no? El regreso a la casa. Claro, vuelve al sur mítico, al sur, digamos así, al sur también terrorífico, ¿no? En su peor sentido. Y ¿a quién trae? A India, que es su hija. Padre e hija tienen una relación muy particular. La nena, porque es una nena, tiene 13, 14 años, es una nena, tiene una relación muy particular con el padre. Una relación casi de, ¿cómo decirlo?, de desparpajo. Se tratan de una manera muy, ¿no?, como che boludo, ¿viste? Sería la traducción más común, ¿no? De hecho, es un trato así. Que la abuela no entiende, le dice, pero ¿cómo puede ser que le permitas, ¿no?, esta cosa del sur, ¿no?, de la forma. Y a la vez, bueno, ¿no?, porque el hijo es una especie de hipón, por decirlo de una manera, claro, que por supuesto vienen en la mayor de las descreencias. ¿Sí? Estaba pensando en Carrie, ¿no es cierto?, en El Exorcista, ¿no es cierto?, más exactamente. De Brian De Palma, la película, la novela de... ¿no? También de transcurre en una madre progre, ¿no? Donde tac, aparece, ¿no? Estos son dos neoyorquinos, bueno, la hija, el padre no, pero que los miran como primitivos, ¿no? Que tienen una criada negra, por supuesto. La criada negra es fundamental. La criada negra que parece absolutamente lenta y demás, pero que es un personaje que va a ir cobrando. Ya El Sonido y la Furia nos mostró que no son nada lentos. Totalmente, claro. Que es muy interesante observar la evolución que va a sufrir ese personaje. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto? ¿Hacia dónde va? Bueno, estas familias, el hijo de la mujer fallecida ha quedado con muchísimo dinero, son muy ricos, pero se van a mudar y demás, y en un momento deciden ir a una casa de veraneo que tienen en una zona desolada en el Golfo de México, termina el río Mississippi por allí, que se llama Belle Dame. Yo lo pensé en francés, digo Belle Dame, o sea, una bella dama, pero la verdad es un espanto.
Bueno, ahí tienen que ir, por supuesto, luego de recorrer medio estado y de ir por rutas de arena, que se va hasta que llegan a lugares. Es una playa en la que hay 3 casas idénticas. ¿Construidas por quién? Construidas por un antepasado. Las 3 casas son esas típicas casas americanas, victorianas y demás, pero una de ellas está casi tapada por la arena. Claro, India, que es la primera vez que va, se queda asombrada y se quiere acercar. Y todos le dicen, no, estas 2 son las casas. Vivimos acá y acá. ¿Y esa? No, esa no. Esa no. Bueno, se imaginarán. El relato tiene una fuerza en cuanto a la construcción. Yo sé que vivimos en la era de la imagen y que hoy leer un texto no nos aterroriza, ¿no es cierto? Tiene que tener un ejercicio notable. Pero hay momentos del relato en que el terror aparece de tal manera, tan bien construido, sobre la base de un principio que es justamente no necesariamente metaforizar, sino más bien velar, que esa es la genialidad, ¿no? Velar, totalmente. India, que va a ser, digamos así, esta chiquilla que, dentro de su desparpajo y demás, que incluso no se relaciona con la negra, porque tiene todo el progresismo típico, ¿no? Esta cosa de eso, entonces es igual, entonces la voy a tratar que sea, pero... Es la criada. Es la criada, pero a la vez, como que no le da bolilla porque la ve medio tonta y demás, termina siendo... ¿no? La negra termina siendo la madre, porque la chica no tiene una madre presente. No solo la madre, sino la que le transmite el saber. Bueno, el saber, la sabiduría. ¿Qué sabiduría? Porque ahí van a ocurrir sacrificios. Y lo que está ocurriendo, el texto se llama Los Elementales, porque ¿qué significa lo elemental? ¿Qué es algo elemental? Es algo atávico, primitivo, primigenio, que no tiene explicación lógica, que opera esa arena que está invadiendo, tiene un sentido atroz. ¿Sí? Tiene un sentido terriblemente atroz. Y la negra, la criada, es la que puede ver. No les puedo decir, pero cuando lean la novela, presten atención a los ojos. Bueno, Edipo, ahí puede... Atención a los ojos, es muy importante. La negra le hace entender a India que saca fotos. Claro, la chiquita lleva una cámara y saca fotos, típico, está como están en un verano, hace muchísimo calor, muchísimo calor. Saca fotos y la negra en un momento le dice, claro, la chica revela una foto, mira por el objetivo y no termina de entender lo que está viendo. Entonces le dice, párate acá y saca ahí. Ahora correte 3 metros y saca acá. Cuando saca no ve nada. Cuando revela las fotos. Revelar. Cuando revela, exactamente. Cuando vuelve a quitar el velo, está. Lo que no se puede nombrar está. La novela es una genial, está muy bien narrada, aparte, muy bien escrita. Les digo, no es nada sencillita. Son 320 páginas. De una tensión imponente, es un gran discípulo de Stephen King, hay que decirlo. ¿Cómo saben narrar los norteamericanos, no? Esta cosa. Y revela un hecho fundamental. Esto va dedicado a un oyente nuestro que la verdad que es muy simpático y que siempre nos hace llegar sus comentarios tan valiosos y de una profundidad filosófica y teológica interesante, que es justamente el terror transcurre en una sociedad capitalista. Michael McDowell está remarcando la idea de que justamente en esas sociedades progresistas, cientificistas, capitalistas, donde todo está absolutamente controlado, el terror está detrás. Edgar Allan Poe era norteamericano, Michael McDowell era norteamericano, Stephen King es norteamericano, y seguimos con los grandes autores de terror. Algo debe pasar, ¿no? O sea, nosotros no somos una sociedad que tenemos una gran literatura de terror, ni siquiera en Italia. Eran monárquicos, comunistas monárquicos. Sí. Todo pero se nota a la legua, ¿no? Que esta gente está entregadísima a eso. Pero lo que quiero decir es que justamente, como bien dice Ángel, ¿no? Es decir, en las sociedades de carácter, donde hubo revolución industrial, donde la hubo, y esto es el sur, ojo, esto es el sur, donde hubo la revolución industrial,
allí se va a tener que dar, donde se Es que borró lo justamente- sagrado, aparece por la ventana, ¿no? Digo, Justamente, cierro la puerta, aparece mirá, por la ventana. yo estoy preparando ahora mi última clase del seminario de Shakespeare sobre La Tempestad. Sí, señor. Estoy buscando el monólogo que a mí me gusta mucho, el Be not afraid, the air is full of noise, qué sé yo, que dice Calibán en el acto cuarto, acto tercero. Acto tercero, escena segunda, ahí está. Muy bien. Siempre cito lo mismo. Kenneth Branagh, Sí. cuando se hizo la inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, usa. Cita ese fragmento, ¿no? En el momento en el que hay un quiebre, ¿no? La campiña inglesa deja de ser campiña para convertirse en zona industrial, ¿no? Digo, la manifestación de la industria, de la revolución industrial, viene a romper el orden del locus amoenus. Que invaden los carpinchos. Construir, donde invaden los carpinchos, claro. Estamos acá en Nordelta con invasión de carpinchos. Yo me doy por pensar que en ese texto hay un trabajo no solamente con los elementos atávicos, los elementales, Los elementos. sino que hay un elemento también de manejo simbólico con la máquina. La fotografía, gran invento de la modernidad, que después los Lumière van a llevar a su apotegma máximo, que es el cinematógrafo. Gracias, Diego. La fotografía es una operación de luz y no luz. Claro, claro. Ante la ausencia de luz, se Oscuridad obtura y luz. oscuridad y luz. Claro. ¿No? Un elemento de casi, yo diría, alquímico, Sí, tecnificado. exacto. Cuidado con la tecnificación. ¿Qué En el se caso ve? de qué es lo que se ve y qué es lo que se fotografía en todo ¿Por qué hay caso. sociedades que no permiten la foto? Claro. ¿no? Sobre todo, no de paisajes, Sí. sino la foto de personas. A mí me ha tocado ver fotos de cosas increíbles, ¿no? Sacadas por personas que hicieron clac y salió, bueno. Salió cosa- ¿no? bueno. Bueno, más allá de esta suerte de disquisición sobre la fotografía, que no es el objetivo de este programa, creo que va quedando claro la idea de que la literatura de terror utiliza el espacio de la casa, o el espacio doméstico de la casa, como elemento de paso, un elemento de cambio para hacer ingresar esa otredad. Totalmente. Aquí con una jovencita, Diego. Lo Yo- quiero remarcar porque se me vienen a la mente otros textos, sobre todo de Stephen King. otra Y, vuelta de la vuelta de tuerca de Henry Esa James. casa. El final de Los Tres Impostores, de Arthur Machen. En esa casa abandonada. Estoy pensando también, bueno, Casa Tomada de Julio Cortázar, bueno, tangencialmente Sí, ahí pasa no otra cosa. terrorífica, No ¿no? fantástica. Estoy pensando en Ceremonia Secreta de Marco de Nevi, el final de Ceremonia Secreta de Marco de La Nevi. casa de Cecilia Engelhardt. La casa de Cecilia Engelhardt. Digo, ¿por qué siempre la casa? ¿O por qué siempre? ¿Por qué más bien la casa? ¿Por qué la casa y no más bien la nada? ¿No? Claro. No, ¿por qué no, no sé, un bosque oculto? Que hay cuentos y textos, ¿verdad? Pero Sí. ubicar, sobre todo con los norteamericanos, que aparte la figura de la presencia de la casa, yo pienso en la plantación, ¿no? Como la casa puesta allí en el medio de la plantación como espacio de dominio, espacio del amo y señor, en el que efectivamente termina ocurriendo el desastre. Claro. ¿No? Y en ese sentido, volvemos bajamos un poquito de América del Norte y nos vamos a México. Por eso te hice el pendango. Claro, a Primero México. los norteamericanos. Norteamericanos, bajamos al centro de América, a México. Yo voy a hablar de un aspecto de una de las novelas que a mí más me atraen, de Carlos Fuentes. Sí. Si bien La muerte de Artemio Cruz es una gran novela, Sí. en el medio tenemos Aura, una novela agotadísima. Sí. Aura de Carlos Fuentes, que creo que le dedicamos un programa. ¿A Carlos Fuentes? Pues no, a Gonzalo Celorio, le habíamos Gonzalo dedicado Celorio. junto con... Sí, vamos a hacer a Fuentes. Carlos Fuentes merece por ahí algún comentario. Yo creo que lo mejor que ha escrito Carlos Fuentes junto con Aura es La muerte de Artemio Cruz, Sí. tal vez La región más transparente, no importa. Y algún que otro ensayo. Es verdad, Aura comparto. es una novela, son 5 capítulos, que narran la historia justamente de Felipe Montero, un historiador joven de 24 años, que es contratado por una anciana, la señora Consuelo, para traducir las memorias de su esposo muerto, el general Llorente, y necesita un historiador que hable francés. Y Felipe Montero cumple con las dos condiciones. Es historiador, es joven y habla muy bien francés. Entonces lo que le pide Consuelo es que se traslade, cama adentro, como se dice, a su casa, en la calle Donceles 815, para llevar adelante este trabajo de traducción y de completar las memorias de Felipe Llorente. Donceles. nada Donceles 815. menos. Doncella masculino. Donceles. Ahora, lo interesante, además digamos, de la forma de la novela, porque está narrada en segunda persona, en presente y en futuro, que se considera una innovación en la literatura
por lo menos Muy latinoamericana. original. ¿No? El narrador le habla al tú, que es Felipe, Claro. ¿no? Etc. Pero pasa esto. La escena en la que Felipe llega a la casa es una escena central, epigonal, para entender esto que estamos diciendo. Ya no es una casa normal, si es que la palabra normal aplica en estos términos, sino que es una casa que va a convertirse en forma y fondo de la identificación de Felipe con su verdadera esencia. Exactamente. Es una un casa de descubrimiento, es una casa de iniciación, es una casa de la que no va a volver a salir. Observen lo siguiente, cito: Es un gran texto, Aura, a mí me encanta. aparte, la casa está ubicada en la zona histórica, o sea que Felipe tiene que ir hacia atrás, hacia el pasado histórico y glorioso de México, sobre todo el México bajo el dominio francés. Bueno, está la materia francesa, la materia del México glorioso de Maximiliano III, Maximiliano I de Habsburgo, como hermano corresponde. de Francisco José. Te sorprenderá imaginar que alguien vive en la calle Donceles. Siempre has creído que en el viejo centro de la ciudad no vive nadie. Caminas con lentitud tratando de distinguir el número 815 en este conglomerado de viejos palacios coloniales convertidos en talleres de reparación, relojerías, tiendas de zapatos y expendios de aguas frescas. Otra vez, la modernización capitalista de un espacio histórico antiguo está marcada por esta reconversión de caserones y palacios coloniales en tienda de oficios. Claro. Las nomenclaturas han sido revisadas, superpuestas, confundidas. El 13 junto al 200, el antiguo azulejo numerado 47 encima de la nueva advertencia pintada con tiza, ahora 924. Los números en esta novela son fundamentales, ¿no? La manipulación de la numerología. Levantarás la mirada a los segundos pisos. Allí nada cambia. Las sinfonolas no perturban, las luces de mercurio no iluminan, las baratijas expuestas no adornan ese segundo rostro de los edificios. Segundo rostro. Hay una superposición. La máscara. Unidad de tesontlé, los nichos con sus santos truncos coronados de palomas, la piedra labrada de barroco mexicano, los balcones de celosía, las troneras y los canales de lámina, las gárgolas de arenisca, las ventanas ensombrecidas por largas cortinas verdosas. Esa ventana de la cual se retira alguien en cuanto tú la miras. Miras por la portada de vides caprichosas. Bajas la mirada al zaguán despintado y descubres 815 antes 69. 6 y 9, la inversión. La imagen de Géminis. Exacto. La dualidad, ¿no? Complemento. Tocas en vano con esa manija, esa cabeza de perro de cobre, gastada, sin relieves, semejante a la cabeza de un feto canino en los museos de ciencias naturales. Imaginas que el perro te sonríe y sueltas su contacto helado. La puerta cede al empuje levísimo de tus dedos y antes de entrar miras por última vez tu hombro, sobre tu hombro. Frunces el ceño porque la larga fila detenida de camiones y autos gruñe, pita, suelta el humo insano de su prisa. Tratas inútilmente de retener una sola imagen de ese mundo exterior indiferenciado. Y Felipe entra a la casa y allí sucede lo ominoso. Claro. Allí conoce a la protagonista, Aura, y es el cambio. Pero observen ustedes la minuciosidad narrativa, el detalle, claro, de esta cuestión de vas a entrar a una casa que tiene un doble frontispicio. Y lo que importa no es el primer frontispicio, es lo que está por debajo de esa segunda máscara. Lo que Felipe va a encontrar en esa casa es, sobre todo, la detención del tiempo ordinario, la detención de la historia y, sobre todo, la manifestación de algo terrible que nunca va a poder comprender hasta el final de la novela, cuando comprende cabalmente qué es lo que vino a hacer a esa casa. Exactamente. Vino a transformarse, no solamente él, sino a transformar lo que habita en esa casa, que es terrible, ¿no? Si bien uno puede decir que Aura no es una novela de terror, No. pero sí tiene elementos propios del terror. La casa Donceles, de Donceles 815, es una casa terrorífica, porque está habitada por un ser terrorífico, pero no es un terror absoluto y paralizante. Es el terror del paso del tiempo
es el terror de la imposibilidad de entender que la juventud tiene un final, y es la no aceptación de que el tiempo avanza como tal y que el tiempo va carcomiendo esa historia gloriosa de un México que ya no va a venir. Claro. Entonces, esa operación también, vos decías... La tentación máxima de la belleza. Claro, ¿no? la idea de, bueno, ya está planteado en el retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, a quien también le debemos un programa. Ya lo haremos. Estamos anotando cositas que nos debemos. Digo, Aura es un texto fundamental que yo podría leer ¿cómo se dice? En tándem con Distancia de Rescate, por ejemplo, que también tiene un elemento hogareño, doméstico, terrorífico. Sí, señor. Una gran novela, Aura. Una gran novela, Aura de Carlos Fuentes, con 1960 tres personas. Tres personas. Tres personas. Tres que son cuatro, el saber del cuatro. Claro, ¿no? Exactamente. La numerología. Es un texto que se trabaja muchas veces, a veces en la escuela. Yo lo he trabajado durante 6 años seguidos. Sí, yo lo suelo trabajar también y es un texto que abre muchas posibilidades. El narrador es exquisito. Ya el trabajo operativo con el narrador, que comienza en segunda persona, habrán notado, ¿no? Ya ahí hay una dislocación. Sí. Y la novela opera con las dualidades, opera con todos los temas de la fantástica, opera con la imaginería propia de la superstición mexicana, con respecto al mundo de los muertos y no muertos, etcétera, etcétera. Una gran novela que podríamos ahí arrimar dentro de este tópico que estamos desarrollando. Bueno, justamente dijiste un término, Diego, superstición. La superstición es al esoterismo, digamos, la degeneración de lo esotérico. No quiero usar más analogías. Te iba a decir eso, ¿cómo estamos con la analogía? No. Quiero decir, es su degeneración, o sea, cuando cae en eso, como el ocultismo, ¿no? Justamente es un trabajo muy interesante el de Aura, de Fuentes, que Diego ha desarrollado muy bien. La última es una novela argentina. Que merece una mención. Merece una mención realmente. Muy buena novela. Yo agradezco, me la envió su autor. Yo también agradezco el envío de Resurrección y de Gonzalo Calzada, que amablemente nos envió los libros por correo. Sí. Es un suscriptor de La Última Página. Vaya nuestro agradecimiento público. Es director de cine. Gonzalo Calzada, que nació en Comodoro Rivadavia en 1970. Vamos a hablar un poquito. En mayo del 2009 estrenó su primer largometraje, Luisa. También tuvo su ópera prima en el Festival Internacional de Cine del Cairo, La Plegaria del Vidente, su segundo largometraje, y Resurrección, que es el libro del cual vamos a tratar, es la novela sobre la cual hizo la película también, que está la película, por supuesto. Acá justamente tengo el flyer. Claro, exactamente. El póster. Claro, con los personajes, ¿no?, fundamentales. Es una novela, como él dice, lo dice en el subtítulo, es una novela gótica. Es una novela gótica, pero que yo voy a tomar 2 o 3 aspectos fundamentales para hablar. Primero, está muy bien escrita, valga decirlo, muy bien construido el ambiente, muy bien construido el clima de la novela. Y aquí está todo el elemento de la tradición puesto así, ¿no? ¿Por qué? Porque la novela transcurre en una casa de campo de la Argentina estanciera, de una familia muy rica, los Sepúlveda, a través del relato de uno de sus protagonistas, Aparicio Sepúlveda. Piensen en Aparicio, ponele una N al final y tenemos todo, que es, segundo tema, es un seminarista, que estaba en Córdoba estudiando y viene hacia Buenos Aires, a la provincia de Buenos Aires, a esta casa que se llama El Paraíso. Lejos está de ser un paraíso, es un espanto, ¿no? ¿En qué momento? Bueno, la novela es de una actualidad, no está escrita ahora, tiene unos años, 2014, si no me equivoco. Tiene una actualidad porque transcurre durante la fiebre amarilla, la peste de fiebre amarilla, en la que la ciudad de Buenos Aires fue asolada. Hay datos de los documentos de la época que se citan, cómo escapan muchos porteños intentando salvar si la fiebre los persigue. Y aquí hay una relación terriblemente dura con el hermanastro. Es decir, él es hijo de otra mujer, de mujeres distintas, pero tienen un padre común. Padre que quiere a su hijo mayor, que es un poco el médico, el heredero, el positivista, el que se dedica a la ciencia, y el otro le sale seminarista. O sea, claro, un espanto, ¿no? Para un tipo libre pensador le sale. Y es Aparicio quien, en esta novela, llega a esa casa que recuerda como la casa ya
de veraneo de esta familia, veraneo en esa época, ¿no? Por supuesto, porque vivían en pleno Buenos Aires, se iban allí hacia la zona de Luján a veranear, y de pronto, ¿qué ocurre? Esa casa empieza a ser dejada de lado, ahí vive un descendiente de aborígenes, que es el que está encargado, un poco así, un personaje clave, ¿no? Quispe, que lo ha traído el abuelo desde Jujuy, y que es el saber ancestral. Y esa casa encierra, de alguna manera, todo el horror que provoca el terror en los personajes. Es directamente una novela de pacto diabólico. Hay un pacto diabólico, sin lugar a dudas. La casa es el elemento diabólico totalmente marcado. Hay un hecho fundamental, que el narrador es el mismo Aparicio. Entonces uno dice, bueno, ¿no es cierto? Sobrepasó, ya desde que empiezo a leer, digo, entonces sobrepasará el desastre. Bueno, tiene un final bastante sorprendente, la novela muy interesante, muy bien construido, y un concepto de vida y muerte muy particulares, porque si bien todos están siendo afectados por la fiebre amarilla, menos Quispe. ¿Qué pasa? ¿No? Está esa que siempre ha sido muy ninguneado por el padre, ¿no? Lo tiene como medio hermano, porque en el fondo parece ser ¿no? un hijo de aquel abuelo que lo tuvo. O sea, hay toda una maldición familiar detrás también muy interesante. Bueno, evidentemente todo esto lleva a una serie de elementos clásicos del relato gótico, una casa oscura, una casa abandonada, una casa pútrida, en la que los olores son muy importantes, los colores también, y las apariciones de determinados elementos de lo sobrenatural. La prosa de Gonzalo es una prosa muy elegante. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es florida, que no es de ninguna manera una prosa barroca, ¿sí? Que tampoco es una prosa que intenta remedar la prosa del siglo XIX, para nada, es una prosa actual, pero que es lo justo para que un relato capte al lector perfectamente. O sea, se nota que Gonzalo es un cineasta, porque claro, son imágenes, claro, maravillosas, las del relato, totalmente, claro, son escenas de una representatividad enorme, y la evolución del personaje es una evolución muy notable. Aparicio Sepúlveda, piensen, yo pensaba, no sé, Gonzalo, si nos estás escuchando, pero Sepúlveda, sepultura, también, ¿no? Hay una cosa muy particular en ello, y Aparicio, ¿no? Los nombres de algunos personajes que juegan en ese mundo, y una especie de brujo, chamán, que parece que va a salvar, que no va a salvar, pero que en el fondo también encierra toda una disquisición. Es decir, ¿cómo se arregla esto? ¿Científicamente o...? Científicamente. Ahí viene el tema. Claro, es decir, llega la ciencia a... ¿sí? Es como cuando tenemos, como la culebrilla, todo muy bien, pero hay que ir a la... ¿no? A la curandera. A la culandrera, como dice Martín Fierro, ¿no? Hay que ir a la culandrera. Bueno, ahí está, ¿no? Toda una problemática, y eso aparece muy notablemente en la novela. Gran novela, me gustó muchísimo, Diego, debo decírtelo. Sí, yo la empecé, bueno, por cuestiones de trabajo todavía no la pude avanzar, pero prometo leerla y hacer mi... Vale muchísimo la pena, incluso las partes, está dividida en partes, 100 capítulos, muy bien desarrolladas, son muy pocos días la acción. La tapa del libro transmite una imagen de terror muy notable, pero tampoco se dejen llevar por eso, sino fundamentalmente por la construcción. Nunca jugué un libro por su tapa. Totalmente, a veces los libros, claro, tienen tapas. Yo creo que un poco, para hacer un corolario, el cine, obviamente haciendo el pendant ahora, ha ganado la partida, en el sentido de que, bueno, el terror puesto en la casa, ¿no? Piensen en Halloween de John Carpenter, claro, en La Boca del Miedo de Carpenter también, El Exorcista, que a su vez está basada en la novela de William Peter Blatty, la película de William Friedkin, sobre todo la primera. Tienen un elemento fundante en la casa, elemento... Hay una bastante cercana que vos te vas a acordar, que es esa familia que va a vivir a una casa. Bueno, hay muchas. También The House ¿cómo es? La maldición de Bly Manor, no. Hill House, La maldición de Hill House, que es una serie que ha sacado Netflix, que también está basada en una novela.
Pero ya ahí nos metemos en un terreno hiperinflacionario también, ¿no? Claro, Ojo con sí. eso también, porque uno dice, pues siempre que pasa una casa, y ya es un elemento que se ha convertido Claro. en lugar común, pero los primeros... La Maison, también otra de Digo, serie francesa. también, bueno, como dice Ángel siempre, los autores y los directores de la autoconciencia, etcétera, vieron antes lo que después iban a ver todos. Claro. O sea, lo vieron primero. Pero primero está la literatura. Primero está la literatura, sí, señor. Así que bueno, nada, es una humilde invitación, es un programa un poco más distendido, no tiene de pronto los elementos, pero queríamos hacer 4 textos, ¿no? Sí, exactamente. Resurrección, Los elementales, Aura de Carlos Fuentes, unos cuantos cuentos de Poe, y la lista podría seguir, pero Totalmente. vamos a dejar acá, ¿te parece? Sí, señor, sí. Invitación a seguir leyendo a la última página, como hacemos siempre, desde otro lugar, siempre con elementos que van por nuestros temas. Pero bueno, esperemos que este programa les haya gustado, un programa más tranquilo. Más tranqui, exactamente. Y nos es un vemos. tema hermoso. Es un tema lindo, es un tema para seguir profundizando, tal vez con estas claves, con lo que puedan llegar a descubrir. Totalmente. Nosotros es operativo. ponemos allí Totalmente. las cosas en la mesa y después cada quien elige. Nosotros nos veremos próximamente en la última página el próximo lunes. Seba, como siempre, un placer. Lo mismo, Dieguito. Y ustedes que tengan muy buena semana y nos vemos el próximo lunes y el jueves y en la mayoría de las tropelías que llevamos a cabo en este canal hermoso que hemos fundado. Chao. Adiós. Gracias. No se vayan, esperen. Ya sabemos que Porrini dijo adiós, gracias. Pero hay que seguir unos minutitos más. Aquí estamos en este envío que va a salir a partir de ahora en todos los videos, porque bueno, como ustedes saben, formamos parte de una asociación mucho más grande, la Asociación de Estudios Humanísticos, pero además, gracias a la iniciativa de 2 miembros de la asociación, en el año 2019 se fundó la editorial independiente Sofía Casa Editorial. ¿Sí? Hemos hablado de las producciones de Sofía. Buena parte del catálogo la pueden encontrar en la revista, que tienen el link para suscribirse siempre abajo. Pero hoy, humildemente, queremos hacer Autobombo. Muy bien, Porrini, muy bien. El inmarcesible, el ínclito Porrini. Estoy aprendiendo. Aprende, sí, vamos a hacer Autobombo. Cambiamos el enfoque de la cámara porque queremos que se vea un poquito lo que hemos estado haciendo desde el año 2019 con el querido Sebastián. Independientemente de que el catálogo de Sofía Casa Editorial tiene muchas más publicaciones, hoy y a partir de ahora, todos los lunes y tal vez los jueves, cuando salga un video del canal ADTV, vamos a informarles, recordarles. Nos lo pidieron. Nos lo pidieron, están los libros? Bueno. ¿Cuáles son los, por ahora, 4 4 libros? Uno en coautoría, otros 2 escritos por Sebastián y uno escrito por mí. Así que si querés, Sebastián, bueno, empezamos empiezo por el de coautoría. El de coautoría es cuando los dioses habitaban la tierra. Cosmovisiones míticas griega, nórdica y maya. Fue un placer escribirlo con Diego. Sí, después de muchos años. Compartimos el trabajo y el amor por la mitología. Está en Sofía Casa Editorial. Publicado en 2019, febrero de 2019. 2019, exacto. Es el primer libro. Segunda edición. ¿Sí? Segundo libro, voy a hablar yo de mi libro. ¿Querés que hable yo? Hable usted de mi libro. Muy bien, voy a hablar del segundo libro en este caso y todo el resto es silencio. William Shakespeare en 5 actos, del querido Diego, ¿sí? Del innombrable Diego. Se saca las ganas. Por exactamente. Que es un libro dedicado a Shakespeare, a los aspectos más literarios, simbólicos de la obra de Shakespeare. Se trabaja, por eso dice 5 actos, 5 obras, tragedias, comedias, dramas y demás. Ideal para los docentes, debo decirlo, y para el bolsillo del caballero. Bien. Y de la dama. Y de la dama, muy bien. Voy por el tercero que ha sido publicado por Sofía Casa Editorial, este libro que es hermoso, El sacrificio del héroe, que tuve el honor de prologar allá por el año 2015, la primera edición, tanto ya. No, apagó la luz. El fulgor mítico, no pasa nada porque me estoy quedando, no importa. Se ve bien acá El sacrificio del héroe. Este es el estudio que hizo Sebastián Porrini sobre, efectivamente, la figura del héroe trágico. ¿No? Es un estudio muy concienzudo y muy profundo sobre el fenómeno de la tragedia ática en el siglo V a.C. y con todas las derivaciones posibles del mitologema del héroe. Es un libro que ha sido reeditadísimo. Tenemos el honor de que Sofía Casa Editorial lo haya recuperado. Sí. Y aquí está nuevamente El sacrificio del héroe. Y recién salido del horno, tenemos está calentito. Los Otros, cuya primera edición fue española, sí, por Matrioska. Ya vamos a hacer un spot sobre Matrioska. Los Otros,
La metafísica operativa en los siglos XX y XXI. El libro de Sebastián Porrini sobre 21 pensadores, 21, de Guenón a Calazo. De Guenón a Calazo, ¿no? Desde símbolos fundamentales hasta la improbatarea. Un libro magnífico para entender qué es esto del tradicionalismo, qué es esto de la tradición que tantas veces hemos expuesto en la última página y que aquí está resumido, no, ampliado, y es una invitación a seguir leyendo. Humildemente queremos invitarlas a que lean el catálogo de Sofía Casa Editorial y bueno, nosotros como grandes lectores que somos también plasmamos nuestras lecturas en estas humildes obras y va a haber más. Hay muchos proyectos en carpeta, pero hoy, ahora, esto es lo que tenemos publicado tanto Sebastián como yo, Conductores de la Última Página, de Con el Hilo de Ariadna, y por supuesto también está publicada, hay varias novelas publicadas de Pablo Gizara, hay antologías, hay novelas de otros autores nobles de San Miguel, así que invitamos a que se metan, o que manden un mail en realidad a sofiacasaeditoriales@gmail.com, o bien pueden comunicarse con nosotros y haremos las mediaciones correspondientes para que se hagan de estos libros. ¿Qué podemos decir? Gracias. Gracias, y esta es la invitación a seguir leyendo. Nos vemos en un nuevo programa de La Última Página, en Con el Hilo de Ariadna, o en cualquier circunstancia que sea. Ahora sí, adiós, gracias.